trabajando allá. También tenemos las hermanas en Estados Unidos y todos se encuentran con bien. Hoy yo quisiera pedirle al Señor en oración que nos guíe a través de su palabra. Vamos a ver una perspectiva más profunda de la necesidad del servicio y para qué son los ministerios en la iglesia. Vamos a ir un poco más allá de lo que hasta ahora hemos entendido y le pedimos al Señor que nos guíe para agradarlo en todo al Padre, con la guía del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hacer un pequeño resumen de las cosas que hemos visto en las semanas que acaban de pasar. El pastor Adán, antes de irse, nos refirió que la iglesia fue fundada sobre una roca que es la confesión de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Se recuerdan el pasaje que se citaba de Mateo 16? Cuando a Pedro se le preguntó: ¿y tú quién crees que soy? Él dijo: yo sé que eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Allí estaban involucradas las tres personas divinas. ¿Por qué? Porque cuando una persona reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, reconoce al Hijo en condición divina, reconoce al Padre y se lo revela el Padre por medio del Espíritu Santo. La iglesia está fundada sobre esa confesión. Toda persona que reconozca a Jesús como el Hijo de Dios forma parte del cuerpo universal de la iglesia en Cristo. Y esa es una verdad para nosotros fundamental en lo que vamos a ver hoy. Por otra parte, el hermano Iván nos habló de la necesidad de ir a la Escritura, segunda de Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para exhortar, para redarguir, pero una cosa muy importante, para instruirnos en justicia y para hacernos enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, a través de la Biblia tenemos toda la enseñanza que necesitamos para ser conformes al Señor. No todo está aquí, no todo. Deuteronomio 29 lo dice: hay cosas secretas que el Señor se reserva para sí, pero lo que necesitamos está por completo aquí. Yo les voy a pedir que me acompañen a Efesios capítulo 4. Ahí vamos a estar centrando nuestro estudio de hoy. Efesios capítulo 4. Sí, me dice el hermano René que les pide permiso a los padres, va a tomar a los niños, a los jóvenes, el niño más grandecitos, para llevarlos afuera, ya que, como ustedes saben, anoche hubo una fiesta aquí. Parte de las cosas de la fiesta la colocamos en aquel rincón y una pequeña parte queda allí, entonces el espacio de ellos está muy limitado allí. Van con bien afuera, sí. Fíjense algo, hermanos. Voy a tratar de combinar las versiones para que así nos vayamos entendiendo. Como les decía, nosotros hemos visto por la prédica que nos dio el pastor Adán y en la palabra, que Dios ha fundado su iglesia sobre la confesión de Jesús como Hijo de Dios. En ese momento en que alguien confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, en ese mismo instante nosotros creemos que el Señor está llamándonos a nosotros, sacándonos de la oscuridad y apartándonos para Él, a la luz admirable de Él, y haciéndonos desde ese instante miembros del cuerpo de Cristo universal, de toda la iglesia. Y yo les digo algo, hermanos: si Adán y Eva no hubieran desobedecido y la humanidad completa no desobedeciese,
El cuerpo completo de Cristo sería la humanidad completa. Toda la humanidad sería la iglesia. Nuestro anhelo es que la mayor cantidad de personas conozcan que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y formen parte y entreguen su vida como lo hemos hecho nosotros, y formen parte de ese cuerpo. Vamos a leer un momentico cómo comienza el capítulo. Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, se encontraba él preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, la persona que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios ha sido apartada y llamada por el Señor, y aquí se le pide que actúe en consecuencia a la dignidad de ese llamado. No es cualquier cosa que el Señor a uno le llame y le aparte para Él y lo traiga. ¿Recuerdan la definición de iglesia que hemos visto? Es una asamblea de personas que se han apartado para el Señor. Muy bien. Ese llamamiento requiere de una serie de cosas que debemos tener pendientes. Dice aquí: hemos sido llamados, que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Con qué? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué profundidad la de esta palabra en Efesios. Me gustaría que alguien me la leyese en lenguaje actual. Se lo voy a dar aquí a Marisabel para que me lo lea, por favor. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es el Padre de todos, que gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Qué belleza que el Señor nos reafirme en el día de hoy que este llamamiento con el que hemos sido nosotros, valga la redundancia, llamados, nosotros actuemos en dignidad a ese llamamiento. ¿Cómo? Con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con comprensión entre nosotros, en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, conscientes que el Padre está en todos y es sobre todos, y nosotros, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos una misma esperanza, un mismo bautismo, un mismo Señor. Uno, ese llamamiento requiere de parte de nosotros un esfuerzo especial, un esfuerzo, ¿por qué? Por ser dignos de ese llamado con el que hemos ido. Fíjense, voy a proseguir aquí en la lectura porque vienen cosas bastante profundas. Dice aquí, prosiguiendo en el versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto,
llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Detengámoslo ahí. Y ahorita lo vemos en la otra versión. En este nuevo nacimiento, a partir de la confesión de Jesús como el Hijo de Dios, el Señor nos da dones diferentes a las virtudes o capacidades con las que nosotros hayamos nacido o que hayamos desarrollado a través de nuestra vida. ¿Por qué son diferentes? Porque Él mismo nos está diciendo aquí en la palabra que en ese instante en que Él cargó con todos los pecados, descendió a lo más bajo, tomó a la cautividad y hizo cautiva la cautividad, y entonces repartió dones. Ya el Señor antes, en la creación, había hecho todo con su gracia, y por eso es que nosotros vemos la gracia del Señor derramada en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso es que hay virtudes y capacidades en el mundo que ya están repartidas por el Señor, pero en el momento de la creación. Pero esta gracia de la que hablamos aquí es la gracia de salvación, la gracia salvífica del Señor. Lleva cautiva la cautividad todo aquello que impedía que nosotros fuésemos parte del cuerpo de Cristo y sirviésemos en Él. Lo lleva cautivo a toda la cautividad y reparte dones. ¿Como cuáles? Como los que salen allí: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Es muy importante que vean esto. Estamos entendiendo un poco más allá en profundidad el por qué se sirve en la iglesia y la razón por la que son los ministerios. Fíjense, es muy importante que recordemos, esos dones de los que está hablando allí son diferentes a nuestras virtudes y a nuestras capacidades. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo he sido por casi 30 años un trabajador ambulante de la música, lo que se dice comúnmente un matador de tigre de música. Cuando alguien me ve a mí aquí tocando música, no representa ninguna diferencia, porque es la misma persona que ha estado por 30 años tocando en la calle. Pero si alguien me ve a mí aquí como hoy predicando, puede decir: ¿y qué hace este que tocaba en los bares, que tocaba en las calles? ¿Qué hace aquí predicando? Bueno, estoy aquí por la gracia, la misericordia y la gloria de Dios. Por eso. Entonces, fíjense, aquí hay algo. Yo quiero que alguien me acompañe a 1 de Pedro 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Estamos en vivo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense la dignidad del llamamiento como hemos sido. Desde ese mismo instante que alguien confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, el Señor nos define como linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes ¿de quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, vamos a profundizar aquí un poco más. Cuando nosotros, el Señor nos llama y nos hace ese digno llamamiento de formar parte del cuerpo de Él, nosotros estamos allí para anunciar nuestras virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Hay un versículo que no está allí, pero quiero que lo anoten, por favor. Ese versículo nos ha ministrado mucho. Está en Hechos, capítulo 17, 24 y 25. Quisiera ver si alguien me lo puede buscar para dárselo, para que no lo lea. Hechos 17, 24 y 25. ¿Lo tienen, hermano Omar? Perfecto. Léanlo allí, de nuevo allí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todo vida y aliento y a todas las cosas. Manténgalo ahí. ¿Quién da aliento y vida a todas las cosas? El Señor. Se nos quede firme esa parte. Todo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Si Él es el que da vida y aliento y nos da todas las cosas, Él lo está diciendo ahí, Él no necesita de ninguno de nosotros. Y nada, porque todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Él. Entonces hay dos cosas. Ese llamamiento requiere que sepamos que es un llamamiento en extremo digno. Dos, ese llamamiento es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Tres, Él no necesita que nadie venga aquí a hacer nada. Nosotros, y es la profundidad de lo que vamos a ver aquí, somos los que necesitamos venir aquí. Miren, voy a hacer un paréntesis. Nunca se menciona a la iglesia como una academia, se menciona como cuerpo, como edificio, como un sinfín de imágenes. Pero si la iglesia fuese una academia, esta es una academia para formar discípulos de Cristo. Ese es el punto al que vamos a ir. Nosotros, a través del servicio, y es lo que vamos a ver, maduramos para crecer en la estatura del varón perfecto. Somos nosotros los que a través del servicio el Señor lo ha definido así, para que maduremos. Fíjense lo que sale aquí en el versículo 12, que sería la primera parte, la parte central de esta enseñanza. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando uno lee esto aquí, uno dice o uno piensa, ¿será para el perfeccionamiento? Por ejemplo, si están los muchachos aquí en la adoración, ¿será para perfeccionarlos en que sean mejores músicos? O los que están aquí en el sonido para que ellos sean mejores sonidistas, o los que trabajan en logística para que sean mejores en su parte logística. Vamos a ver que va mucho, pero mucho más allá de eso, porque el Señor no necesita de ningún servicio nuestro. Somos nosotros los que necesitamos crecer a través del servicio, y Él ha previsto a la iglesia y a los ministerios para que nosotros a través de ellos crezcamos. Fíjense lo que dice aquí. Dice, quisiera leerlo en la versión actual, que voy a pedir a Marisabel para que me lo lea nuevamente. Efesios 4:12 en la versión actual.
Cuando vemos los diferentes lenguajes, podemos ver el matiz. Ya la letra chiquita, Efesios 4:20, 12. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Amén. Fíjense lo que sale allí. Efesios 4:12, como muy bien lo leímos en el lenguaje actual. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir. La obra de perfeccionamiento en el ministerio. ¿Ustedes saben lo que significa ministerio? Ministerio es servir. Cuando usted se capacita y se perfecciona, se capacita para servir, para edificar al cuerpo de Cristo. Y ya vamos a ver un poco lo que está diciendo el Señor aquí. Seguimos. Fíjense, dice aquí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Menciona aquí algo respecto a las actividades específicas de los ministerios. Los ministerios no están para esas actividades específicas. Los ministerios son, en el fondo, un pretexto para nosotros servir y crecer y madurar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Nosotros, y el Señor lo ha previsto, después de que somos llamados, necesitamos perseverar en su palabra, perseverar congregándonos, y dentro de la congregación Él ha previsto que la maduración viene junto con el servicio, porque si no, ¿cómo pudiésemos ser hacedores de la palabra? Si nosotros leemos y estudiamos la palabra y no servimos, estamos privándonos nosotros de madurar conforme a la plenitud que quiere el Señor, conforme a la estatura del varón perfecto. Por eso es que servimos, porque nosotros lo necesitamos para madurar. Y hierro con hierro se aguza, también lo dice la palabra. Fíjense aquí algo, para que ya, prosigue, no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La razón por la que servimos es para madurar. ¿Se recuerdan en Hebreos lo que habíamos visto? Que los niños se le dan es leche, pero a aquellos que son maduros en la fe se le da comida sólida. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos madurar, dejar de ser niños fluctuantes y que tengamos discernimiento para saber en quién hemos creído y para qué estamos aquí. Hermanos, aquí tienen los ministerios, los colocamos allí, los ministerios fundamentales de la iglesia: ministerio del servicio, el evangelismo, el discipulado, la comunión, la adoración, más todos y cada uno de los ministerios que se han levantado junto con estos fundamentales. Todos ellos son para que nosotros crezcamos y maduremos a través del servicio en ellos. Ministerio es servir. Le voy a decir algo, incluso hasta cuando salimos en evangelismo, nosotros creemos que estamos haciendo una labor para afuera. Sí la hacemos, pero ustedes saben lo que está haciendo el Señor con nosotros. Nos está moldeando a nosotros cuando salimos. Cuando el Señor salía y hacía milagros, ¿a quién ustedes creen que impactaba más esos milagros? Porque la gente que iba por los milagros iban y venían. Los que iban por la multiplicación de cualquier cosa o cualquier sanidad iban y venían. A quien Él estaba impactando era a los propios discípulos. Por eso es que cuando nosotros vamos a cualquier parte, debemos tomar en cuenta que a quien nos está moldeando es el Señor. Nos está moldeando a través del servicio. Y cuando Él nos moldea y nosotros maduramos creciendo conforme a la estatura del varón perfecto, nuestra vida sin hacer nada impacta el entorno. Porque la persona que sabe que Dios no necesita de nosotros aprende humildad, sabe que no
No vengo yo aquí, aquí vengo yo, el que tiene 30 años de experiencia en música. El Señor no come con eso. Nosotros somos los que venimos a servir aquí para madurar. Por supuesto que sí apreciamos cada una de las capacidades y virtudes que Dios ha dado en cada uno de ustedes y con la que vienen. Pero les voy a decir algo: a los que tienen virtudes innatas, capacidades ya que también vienen de Dios, les digo algo: ¿por qué no intentan dentro del cuerpo de Cristo ir a otro ministerio para descubrir más y más la profundidad del don del Señor? Yo mismo me siento aquí honrado de ese llamamiento que ustedes me han dado, porque yo no pensé que yo podría ser capaz de estar aquí. Pero no soy yo, es el Señor que nos capacita cuando Él nos llama. Aleluya, Señor. Gloria al Señor. Fíjense lo que dice aquí. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se apoyan, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento es en el amor y en la verdad del Señor, a través del servicio, como ese cuerpo unido en sus diferentes coyunturas, apoyándose uno con otro. Quiero decirles algo. Para traerles una aplicación. Podemos buscar y llegar a esta profundidad porque el Señor mismo nos ha ido llevando aquí para tener una perspectiva más profunda de lo que es el servicio. El servicio es para crecimiento y madurez en Cristo. Los ministerios están para apoyar y estimular ese crecimiento, y no, apúntelo, no están los ministerios para la especialización en actividades específicas. Es decir, si usted tiene un ministerio y quiere darle una prioridad conforme a la palabra, denle la prioridad a que a través de ese ministerio las personas crezcan en el amor, la verdad de Cristo y en la madurez de aquel que lo llena todo, en la madurez del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Okay? No nos quedemos a medio camino. No nos quedemos a medio camino. Marchemos a la profundidad a la que el Señor nos está llamando. Les digo algo, hermanos. Si alguno de los que está aquí, que ya forma parte del cuerpo de Cristo, no está sirviendo, le pido en el nombre de Jesús que lo haga. No porque nosotros lo necesitemos, aunque sí lo necesitamos, no porque Dios lo necesite. Lo digo porque es para bendición para usted. Si usted quiere madurar, necesita servir. 2. Si usted sirve ya, debe saber para qué lo hace y estar preparado para en algún momento ser encargado de ese ministerio. Porque ya les voy a decir algo: la obra que el Señor comenzó en nosotros de perfeccionamiento es una obra dinámica que todos los días se hace. En la medida en que vamos muriendo nosotros día por día, en esa medida Él nos va perfeccionando, y esa obra no cesa hasta el día de Jesucristo. No va a cesar. Los que estén encargados de algún ministerio deben saber la razón fundamental de ello y deben estar listos para apacentar, para cuidar a todos aquellos a los que el Señor les traiga bajo su cobertura. Fíjense cómo cambian las cosas. Uno piensa que un ministerio, pensaba uno, es para desarrollar una actividad específica. No, un ministerio es una parte de la iglesia donde un grupo de personas, a través de una actividad,
crecen en la madurez del varón perfecto que es Cristo, en amor y en verdad. Para eso es que son los ministerios. Quiero que alguien vaya a Filipenses 1:6 para que veamos lo que hablamos aquí de la obra de perfeccionamiento. ¿Lo tienen? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor lo está diciendo. Él es el Padre de las luces. En Él no hay mudanza, ni sombra de variación, ni hombre para contradecirse, ni para mentir. Él lo dice. La obra de perfeccionamiento no va a terminar sino hasta el día de Jesucristo. O cuando estemos frente a Él o cuando Él nos llegue. Cualquiera de las formas. ¿Qué sucede? Que si esa obra de perfeccionamiento se detiene, no es por el Señor, es por nosotros, que de alguna manera le impedimos al Señor seguir muriendo para que esa actividad dinámica, ese perfeccionamiento se siga dando. Porque el Señor es un caballero, nunca va a hacer nada obligándonos. Nosotros ese crecimiento de alguna manera nosotros lo facilitamos en la medida en que nosotros decimos: Señor, sí, mi vida completa, mis dones, mis capacidades, las que conozco y las que no conozco, mi dinero, mi sexualidad, todo es tuyo, Señor. Manéjalo conforme a ti y hazme cada día poder renunciar a ti. ¿Qué dice el Señor? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz y sígame. Tenemos que aprender, hermanos, a que para madurar hay que negarnos a nosotros mismos y permitir que el Señor haga esa obra de perfeccionamiento. Vamos a estar en un constante crecimiento y cambio. No temamos, hermanos, porque la iglesia no solamente crece en número, la iglesia crece realmente en vidas cada día más transformadas. Si nosotros tuviésemos que presentar un informe de lo que es la obra en esta iglesia, el mejor informe serían nuestras vidas, como lo decía Pablo. Esa sería la tarjeta de presentación. Esta era la vida cuando llegamos aquí y esta es nuestra vida ahora. Y esa obra sigue. El que entra ahorita a servir, después pasa a ser encargado de un ministerio, después pasar a ser un encargado de un ministerio y entender por qué son los ministerios, cuida a la gente que está allí y eventualmente va a ser un pastor o por lo menos una persona líder encargada de cuidar a las personas y de seguir madurando, porque esta madurez no se detiene nunca. Eso es diferente, esa perspectiva es diferente a la que nosotros creíamos. Nosotros creíamos que se llega a la iglesia, me siento, escucho y la palabra misma me hace madurar. No, Señor. La palabra es una de las cosas que el Señor usa para guiarnos, pero si no servimos no vamos a madurar. Tenemos que servir y seguir creciendo día por día. Hermanos, a algunos de ustedes le hemos hablado y le digo en amor, si en algún momento les he hablado a alguno de ustedes o les hablo a alguno de ustedes dándole una exhortación, créanme que lo hago en amor, porque queremos que todos crezcamos en amor y en verdad, que avancemos en esa madurez. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado. Gracias porque nos has mostrado para qué servimos y la razón de los ministerios. Señor.